Hola a todos, estamos en un nuevo episodio y bueno, ¿Quién eres? Yo soy Jero. Yo soy Fer. Y esto es Érase muchas veces. Sí. Y bueno, Fer, te tengo una pregunta para empezar el episodio de hoy. ¿Qué pasó? Si tú perdieras una pierna hoy, no sé, vas caminando y se te cae, ¿qué harías con tu pierna? Así de la nada. ¿Qué clase de pregunta es esa? Suena raro, pero de verdad, la pierna ya no es tuya. Digamos, ¿Sí? ¿Qué harías? ¿La entierras? ¿La donas a la ciencia? ¿Finges que no pasó nada? ¿La olvidas? Yo creo que la donaría a la ciencia probablemente. Correcto. Siento que esa es una respuesta que cualquier persona razonable, promedio, o sería una respuesta bastante común, ¿no? Ok. Yo coincido en eso. El problema es que los presidentes de México rara vez son razonables. Rara vez entran en esta cosa de lo normal. Lo normal. Así que sí. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los hombres que gobernaron México, pero no de la manera que conoces de un libro de texto. Vamos a hablar de otro lado. El absurdo, el misterio, lo que nadie te contó. Un poquito de ciencia social. Vayamos historia. a presidentes de México. La historia que no te contaron en la escuela. Justamente, vamos a empezar con una historia que tiene un poquito de todo. Tiene guerra, tiene drama, tiene un ego desbordado, soldados estadounidenses que jugaban béisbol y un pollo asado. Un pollo asado que jugó un papel histórico. Un pollo asado. Sí, suena. Increíble. Comencemos por el comienzo. Comienzo. Como tal vez aquí ya se le están oliendo, estamos hablando de Antonio López de Santa Anna. Este hombre fue presidente de México 11 veces. 11. Y cada vez que lo sacaban del poder encontraban la manera de volver. Era como cuando dices, me voy a dormir 5 minutitos y despiertas 3 horas después, pero con el poder de un país. Sí, así que decía, un ratito no, un ratito sí. Siento que es como las personas que regresan con sus exparejas como 11 veces. Sí, justamente. Porque no es bueno, pero no hay nada mejor. No lo hagan. Entonces creo que pasaba mucho eso con Santana precisamente porque no era un buen presidente. No. Pero no había algo mejor en el momento. Entonces Sí. era como de llamarte de ti, vete. Santana Vuelve, porfa. Sí, literal. Y Santana de, bueno, ¿qué le hago? Regreso. Solo porque insisten. Justo. No, sí, real. De hecho, era el presidente más recurrente dentro de la historia mexicana, ya que se dice que, bueno, esto se dice porque así funcionaba la política en el siglo XIX. Algo raro. Sí. Era una combinación de carisma militar, brutal, capacidad de reinventarse narrativamente y el caos institucional que un país que llevaba apenas décadas de ser independiente necesitaba un poco como para llevar este chisme. Justamente, y la reinvención narrativa siento que es un término muy, muy exacto, ¿no? Porque Santana entendió algo que muy pocos políticos de la época y tal vez en la actualidad entienden, ¿no? Que las historias importan. La gente muchas veces no sigue la lógica, sigue los chismes, los relatos, lo que te cuentan. Y él era muy bueno haciendo esto, construyendo su propio relato. Le sabía al storytelling el señor. Muchas veces como que es la forma más fácil de conectar con el pueblo, entonces... Y la verdad es que ninguno de sus actos lo ilustra mejor que lo que pasó en 1838. 1838, el año de la Guerra de los Pasteles. Que ya de entrada es un nombre que merece explicación, porque no fue precisamente que nos agarrábamos a pastelazos con los franceses. Que hubiera estado padre, pero... Hubiera estado mejor. Pequeño contexto. Francia le declaró la guerra a México porque, entre otras cosas, un pastelero francés reclamaba que soldados mexicanos le habían destruido su negocio durante disturbios. En realidad el conflicto fue más conflicto que la pastelería, ¿no? Había deudas sin pagar, diplomacia rota, pero pues lo que la estalló y el nombre que se quedó fue ese, la Guerra de los Pasteles. Fue un Francia contra México, pero a cañonazos y no palazos, tal vez. Quizá lo de los palazos, muy real. Real. Y en esta guerra, Santana ya estaba retirado. Se había retirado de la policía hace un par de años y estaba viviendo de la política. De la política. Se retiró de la política. Creo que no era policía, pero... Nunca fue policía, se retiró de la política
Y estaba viviendo en Veracruz. Que bueno, cabe aclarar que no se retiró como voluntariamente. Fue como exiliado, lo corrieron. Pero tampoco fue como que él hiciera mucho por volver. Sí, no fue como, ay, descansito. Ajá, el punto está en que andaba allá. Y pues justamente llegan los barcos franceses, empiezan a bombardear el puerto. Y pues él decide salir a combatir como persona valiente que era. Como un gran drama así de que superheroico, ¿no? Sí. Sube a su caballo, se lanza a la batalla y una bala de cañón le destroza la pierna y un cachito de otra. Le tuvieron que amputar casi inmediatamente la pierna y aquí empieza la historia que nos interesa, ¿no? Porque como persona normal probablemente lo que decidiríamos en una situación semejante sería enterrar la pierna en algún sitio, vivir tu duelo y después, tarde o temprano, seguir con tu vida. Sí, decir, chin, no tengo pierna. Bueno, ya ni modo. Pues, ¿qué le haces, no? Pero bueno, Santana no era cualquier persona. Él mandó enterrar su pierna en su hacienda con una gran ceremonia. Eso ya es raro, ¿no? Pero eso era el principio. Años después, cuando volvió otra vez al poder en 1842, decidió que su pierna merecía estar en la capital. Paréntesis, no sé si en algún momento lo vas a mencionar, pero su pierna tenía nombre, se llamaba Catalina. Justamente. Él le puso nombre. Sí, se me olvidaba ese dato. Añadamos este pequeño detalle. Y aquí es donde la historia pasa a ser todavía algo que parecía más inventado. Sí, ¿no? Santana manda a exhumar su pierna, o sea, desenterrarla. Viajan con su pierna a Ciudad de México y la pasean en una vitrina por las calles. Sí, la gente salió a ver pasar una pierna en una gran procesión. Y el 27 de septiembre de 1842 se organizó un funeral de estado completo para esa pierna. Había ataúdes, salvas de fusilería, discursos interminables. Fue, según cronistas de la época, una combinación de un autosacramento barroco y algo de performance contemporáneo. No tengo el dato duro, pero por la época, mencionas que estamos en 1842, tiene 21 años que se acabó la independencia, más o menos, porque es en 1821, ¿no? Creo. Aproximadamente. Entonces, definitivamente no había un poder socioeconómico en México, una economía estable como para que te dieras el lujo de hacer un funeral y menos una pierna, ¿ok? Justamente. Entonces, esto, pues a final de cuentas termina siendo como un choque bien grande con lo que está viviendo la población. Y no sé, no creo que les haya encantado la idea. No, justamente no. La lógica de Santana era muy como, wow, di mi pierna por la nación, ahora soy un héroe de carne y hueso. Literalmente. Literal. Esta pierna es la prueba material de mi sacrificio. Y esa narrativa funcionó, políticamente funcionó. La gente lo vio como un mártir. Lo llamaron el gran héroe de Veracruz que dio su pierna por el país, pero pues claro, había quienes lo veían diferente, chance más racional. Con un poquito de conciencia. Sus opositores fueron quienes le pusieron el apodo. Le decían el 15 uñas. Que en realidad está medio incorrecto ese apodo, porque, como mencionaste hace rato, en la batalla perdió una pierna y un cachito de la otra perdió en concreto un dedo. Por lo tanto tenía 14 uñas, ni siquiera tenía 15. Pero el insulto era más como asemejarlo a que era un ladrón, un tramposo, que ni siquiera sabía contar sus propias extremidades. Justamente, y siento que es la verdad un apodo muy mexicano, ¿no? Apodarle a alguien 14 uñas, ¿no? Porque no es solo el insulto de que, pérese tu pierna, sino es como hacer el juego de palabras también contando pues sus propias pérdidas físicas, hacerle el chiste de que no sabía ni contar. Muy ingenioso. La verdad es que en ese sentido hay grandes apodos a lo largo de la historia. Y el chiste continúa, porque en 1844, cuando hay una revuelta contra Santana, la multitud que antes la había aplaudido, ahora empiezan a buscar la pierna. Justamente, la buscan, la desentierran, la llevan por todas las calles de la ciudad. Pero ahora como trofeo de victoria derrotamos a Santana, ¿no? Okay. La pierna de un presidente fue pues una expresión máxima de la rabia popular del pueblo. Decir, oye, es que no tenemos economía y le gastaste un buen de dinero al funeral de tu pierna. Pues bueno, fue como ese trofeo, ¿no? Pero desde entonces se perdió. Nadie supo pues qué rollo con su pierna. Interesantemente, no fue la única pierna que se perdió. Correcto. La única de carne y hueso sí. Pero, pues la vida de Santa Anna, entre otras cosas, fue una saga de piernas perdidas. Incluso creo que hizo
como un evento, por así decirlo, que estaba buscando su pierna. Hizo una convocatoria para que le llevaran su pierna. Y hasta donde tengo entendido, le llevaban hasta piernas de pollo. Sí. Para hacerla pasar por su pierna, que creo que no funcionó, evidentemente. Y bueno, cuando perdió esta pierna, después de que el pueblo la llevara por todas las calles, mandó a fabricar una prótesis de madera a su medida. Y en 1847, cuando era la batalla contra Estados Unidos, Santa Anna estaba en un campamento cerca de Jalapa. Estaba comiendo un pollo asado, literalmente. Sentado ahí comiendo pollo. Aquí entra el pollo asado. ¿Y qué pasó en ese momento? Y entonces llegan los soldados de Illinois, toman el oro. Ah, no, espérense. Sí. Toman el oro, se comen el pollo y además se llevan la pierna como trofeo. Chin, se comían el pollo. Eso es lo que más me duele, ¿no? Sí, la pierna que el pollo. La pierna de Santa Anna, la de madera, viajó 1700 millas al norte. Actualmente está en el Museo de la Guardia en Camp Lincoln, Springfield, Illinois. Me da risa que esa ciudad se llama Springfield. Recuerda a los Simpson. Y bueno, hay un detalle adicional. Se cree que los soldados jugaron béisbol con la pierna como trofeo de que la ganaron, ¿no? No está confirmado, pero de ser cierto, haría de ese partido uno de los primeros juegos de béisbol registrados en el territorio mexicano. Interesante. Innovando ante todo. Me pregunto qué tan buena será una pierna. Una pierna no creo que tan buena. Ha de pesar bastante. Era de madera. De hecho. Lo cual tiene una ironía enorme, además, porque México y Estados Unidos llevan años teniendo una relación relativamente complicada. Siglos, y pues pensar que hay un pedazo de un presidente en un museo de Illinois está para pensarse, está chistoso. Está chistoso, literalmente un pedazo de un presidente. Su pierna. Y bueno, México ha pedido la devolución de la pierna, pero pues no se ha resuelto. La prótesis más famosa de la historia nacional sigue en Illinois. Y lo que me parece fascinante de todo esto es que más allá de lo absurdo y evidente, lo que Santa Anna entendió desde un principio es lo que hoy llamaríamos manejo de imagen. Básicamente eso que dicen las personas de publicidad de no importa que hablen mal mientras hablen de ti, Santa Anna lo tenía aquí, muy bien, cortito. Él convirtió su mutilación en algo que fue un contexto que más que ser su debilidad, se volvió como un activo político muy poderoso. Exacto, porque pues imagínate, cada que sus rivales decían algo en su contra, él podía decir, pues yo di una pierna por este país, literalmente, ¿qué diste tú? A ver. Y pues era la verdad un argumento medio irrefutable. Indebatible, sí. Yo no sabría qué contestarle a eso. No he dado una pierna. Me ganó. Y al mismo tiempo, ese era un gesto bastante exagerado. El funeral en Estados Unidos para su miembro amputado fue lo que al final le costó la popularidad. La gente pasó de una admiración a prácticamente un hastío. Había cruzado esa ligera línea entre ser un héroe y lo absurdo, que aquí quiero meter dos chismes así rapidísimos de Santa Anna. Resulta que llegó un punto donde Santa Anna ya estaba muy viejito. Entonces ya nadie lo aguantaba, la gente pues le tiraba lo que diríamos hoy en día que le tiraban hate. Y su esposa se compadecía muchísimo de él. Entonces, a veces, llegó una época en donde Santa Anna se volvió bastante ebrio y estaba como tirado, le iba mal. Recurrente un presidente, lo veremos más adelante. Sí, es una historia que se repite, ténganlo en cuenta. Y su esposa le pagaba a la gente para que fueran a decirle que eran sus fans. Entonces, cuando él salía de estar como en otras condiciones, había gente a la que le pagaban para que le dijeran de wow, yo te admiro, eres mi presidente favorito. Y Santa Anna ya estaba como súper viejito, ¿no? Wow, ¿no quieres hacer eso conmigo? Vemos. No estoy viejito. Tengo canas. No, no es cierto. Ya veremos. Es broma. Y el otro chisme es que no recuerdo bien si fue la misma esposa, pero en algún momento se peleó con él y Santa Anna tenía gallos de pelea. Entonces su esposa se enojó y le cocinó sus gallos. No puede ser. ¿Ya es todo el chisme? Cola de plata se llamaba, me parece. Creo que gallo. Sí. Que sí, justamente ahorita me acordé. Se dice que Santa Anna no dedicaba, o sea, cuando era presidente no lo hacía tan bien porque le dedicaba demasiado tiempo a su gallinero, a sus gallos. Amaba a sus gallos el señor. Tiene sentido que ahora no te permitan tener ningún otro empleo además de cualquier puesto político. Justo. Y pequeño disclaimer. Hace rato mencionaste que el funeral fue en Estados Unidos, no. En Estados Unidos está la pierna, el funeral fue en Ciudad de México, ¿no? Gracias. Se te fue, sí, no pasa nada. Sí. Que, pues bueno, esto de cruzar la línea entre lo que es heroico y lo que es absurdo, siento que pues también es muy mexicano, ¿no? Te queremos mucho hasta que nos caes mal, hasta que haces algo mal y
Entonces te sacamos a pasear la pierna por las calles, que yo creo que es un dicho que ahora diré. Saco a pasar la pierna. Por las calles. Por las calles. Es una gran analogía. Sí. Un contexto histórico, además. Sí. Y bueno, vamos a cambiar ahora a la siguiente historia. Porque, bueno, puede no ser tan graciosa, tiene sus momentos graciosos, pero en el fondo, la verdad, personalmente a mí me dejó pensando. Hablemos de Francisco y Madero. Francisco y Madero, el héroe de la revolución, el hombre que derrocó a Porfirio Díaz, el gran apóstol de la democracia mexicana y también el presidente que consultaba los espíritus de los muertos para saber qué decisiones tomar para el Estado. Factos. ¿No? Interesante. Suena que estamos exagerando, pero la realidad es que no es así. No es así. Hay documentos, hay cartas escritas de su propia mano, está en su diario de memorias el haber hecho esto, ¿no? Madero descubre el espiritismo a los 17 años. Resulta que ha vivido en París y allá se encontró con el trabajo de Allan Kardec, que era un pensador francés del siglo XIX. Uh-huh. Él sistematizó la doctrina espiritista. Para Kardec, el espiritismo no era brujería ni una superstición, era más como una ciencia que se dedicaba al alma, la naturaleza, el origen y el provenir de los espíritus, conectándolo con el mundo material. Justamente, y Madero no lo tomó como curiosidad ni como hobby, lo tomó muy en serio. Descubrió que tenía, según él, facultades de medium y empezó a practicar. Ok. Sí. Y lo trajo a México. En México, de hecho, fundó el Centro de Estudios Psicológicos de San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Uh-huh. En este se organizaban sesiones regularmente. Él era medium escribiente, lo cual, en términos de espiritismo, es una persona que se encarga de, a través de un estado de trance, empezar a escribir lo que los espíritus le dictan. Ok. Y al parecer, los espíritus que se comunicaban con él no eran espíritus cualquiera. Alta celebridad. Uh-huh. El principal interlocutor, es decir, la persona con la que más hablaba, firmaba usualmente como BJ. Y esta persona le daba ahí uno que otro consejillo para la decisión política. Uh-huh. BJ. ¿No le suena ese nombre? A mí un poquito, me da una idea de quién podría ser. Pensemos personajes históricos y así es. El propio abuelo de Madero confirmó en una carta a Limantur que se trataba de Benito Juárez. Benito Juárez. El fantasma de Benito Juárez le estaba dando instrucciones políticas a Madero. Esto, aparentemente. Es un dato real. Hay documentación que dice que Benito Juárez era el que le escribía a Madero. Principalmente. Había varios más. Y Benito Juárez no dejaba las cosas ahí a la ambigüedad. Él daba instrucciones bien claras. Él le recomendaba que que hiciera un ataque frontal, vigoroso, contra Porfirio Díaz. Uh-huh. Le hablaba de defender la República y la libertad. Okay. Historiadores como Enrique Krause han analizado estas cartas y señalan que el lenguaje y las ideas son coherentes con lo que probablemente Benito Juárez habría dicho. Un poquito, lo cual abre una pregunta un poco imposible de responder. ¿Era Madero escribiendo el trance lo que él mismo creía que Juárez diría? ¿Era su propio subconsciente político influenciado por las ideas de Juárez escribiendo, que parecía que estaba hablando a través del ritual? ¿Era el verdadero espíritu de Benito Juárez y Madero sí se podía comunicar con él? ¿Hay algo más ahí que no podemos entender ni explicar? No lo sabemos. Y esa es exactamente la pregunta que me incomoda, porque Madero era un hombre educado, inteligente, había estudiado en París muchísimos años. En pocas palabras, no era una persona que se creyera las cosas sin meditarlas demasiado. Era un escéptico, podríamos decir. Uh-huh. Uh-huh. Y por lo mismo resultaba extraño que tuviera conversaciones con los muertos, ¿no? Y él mismo escribió que estas comunicaciones lo transformaron. Dijo literalmente: de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria. Imagínate que empiezas a hablar con los muertos y cambie completamente tu personalidad y ahora eres un tradicional... Católico, panista, conservador. Sí, ojalá no. Por eso no hablaré con los muertos, por si acaso. Esto sugiere que el espiritismo no era solo una curiosidad excéntrica para él, sino más bien como una brújula ética. Esto le permitía tener un sistema de responsabilidad personal. Justamente. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia, la prensa lo acabó por esto, lo destrozó completamente. Lo llamaron el loco que habla con los muertos.
lo ridiculizaron. Y hay algo un poco irónico con esto. ¿Cuál es la ironía? Pues justamente es que Madero fue el primero en darle libertad de prensa a los periodistas en México. El mismo que les quitó todas las limitaciones, todo el bozal que les había puesto Porfirio Díaz. Y lo primero que hicieron los periodistas con esta libertad fue atacarlo por sus creencias. ¡Guau! No solo le dio la libertad de expresión a la prensa, también a los muertos. Incluyente él, ¿eh? Sí. Él dijo, comuníquense. Comuniquen. Y justo como lo mencionas, no nomás la prensa lo atacó, el Vaticano también. Tiempo después, cuando Victoriano Huerta lo derroca y de hecho lo manda a matar en 1913, fue reconocido diplomáticamente por el gobierno, o sea, el Vaticano dice, ok, Huerta, tú eres el presidente. A pesar de que lo habían desvivido, fue directamente como, wow, sí, eres el presidente. Pero pues tiene todo el contexto de que obviamente la iglesia no iba a aceptar a una persona que estuviera tratando con cosas de espiritismo, ¿no? Entonces fue como, otro presidente. Otro presidente, aunque pues realmente no es ilegal. Acá bien democrático no fue. Entonces... Acá bien democrático no fue. Y pues condenaron prefirieron condenaron al democrático, prefirieron al verdugo. Así que bueno. Exacto. En parte por eso Madero con su espiritismo era visto como un hereje. Justamente era un hereje. Y bueno, dicen que era un hereje, ¿no? Yendo a la parte católica. Hay una comunicación de noviembre de 1908, de hecho, un año antes de que estallara la Revolución Mexicana, donde uno de los espíritus le escribe lo siguiente: queridísimo hermano, nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Todo esto, aunque doloroso, contribuye a preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio el año de 1910. No manches, esa profecía pues al final se cumplió. Se cumplió, ¿no? Textualmente. Y pues bueno, ya se estaba preparando la revolución. Pero ¿cómo sabemos que no iba a ser en 1909 o 1911? Fue justo en 1910. Que bueno, textualmente. Y eso es lo que... O sea, textualmente se cumplió. Y eso es lo que hace que la historia de Madero sea tan extraña de sostener en la cabeza. Porque el resultado, pues justamente de esta profecía, la revolución ya mencionada, fue real. Cambió México completamente. Y fue impulsado, en parte, por un hombre que creía que Benito Juárez le estaba dando instrucciones desde el más allá. Y es entonces cuando entramos a una pregunta que hace ruido, a la pregunta que quizá, de nuevo, incomoda. ¿Importa el mecanismo si el resultado fue justo? Si Madero encontró en el espiritismo la fortaleza moral que necesitaba para enfrentarse a una dictadura de 30 años, un poquito más quizá, para no rendirse cuando todo esto parecía perdido, ¿habría llegado al mismo lugar sin eso? ¿Sin Benito Juárez dándole consejos a través de las cartas? Si no sabemos eso, no podríamos saberlo. Y eso es uno de los datos que hace que la historia sea tan interesante. Increíble. Increíble. Ahora vamos a algo un poquito diferente. Un popurrí. Seguiremos hablando de presidentes, pero ahora cada uno muy inesperado, cada uno excéntrico a su estilo. Curiosidades, ¿no? Vayamos. El Gabinete de Curiosidades Mexicanas Presidenciales. Exactamente. Gran nombre. Empecemos con el primer presidente de México. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, que en realidad no se llamaba así. Su nombre era Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. Guadalupe Victoria en realidad fue un nombre que él mismo se inventó. Una estrategia de imagen. Un rebranding, diríamos ahora. Guadalupe por la Virgen María y Victoria porque él estaba seguro que iba a ganar. ¡Qué épico! Poniéndose nombres artísticos desde antes. Sí. Bueno, prácticamente fue como el primer influencer político de México. Literal. Y pues se cambió el nombre nomás para que sonara padre. Para que sonara padre y para que pues llamara la atención, ¿no? Sí. No estrategia de marketing. Uh-huh. Si a mí me dicen, no, vas a seguir a... Si yo estuve en esa época y me dicen, vas a seguir a Miguel Adaucto, yo diría, ¿quién? ¿Cómo? Acueducto. Pero si dicen, Guadalupe Victoria, es como, wow, va a ganar. Definitivamente. Sí, porque aparte, o sea, tomemos en contexto, nuevamente, estamos en una situación en donde el pueblo es muy católico, más que nada con una parte de la Virgen de Guadalupe, y además ponles una señal de victoria, pues obviamente como que incluso el hecho de que sea más fácil de pronunciar ese nombre ya te da tremenda ventaja. Justamente. Y aparte, pues acaba de pasar la independencia, ¿no? Fue el primer presidente de México. Era como, acabamos de ganar y se llama Victoria, es el destino. Y pues bueno, le funcionó este cambio de nombre. Pero
Pues bueno, la parte que menos se cuenta de su vida es lo que pasó antes de ser presidente. Esto es algo muy curioso. Porque durante años, durante la independencia, estuvo huyendo del ejército real, por obvias razones, ¿no? Pero vivió escondido en la selva veracruzana. Solo, o sea, estaba totalmente solo por varios años, no tenía ninguna compañía humana y se dice que se volvió hasta un poco feroz, ¿no? Por estar tanto tiempo aislado. Incluso muchos pensaron que se había vuelto loco completamente, o incluso que hasta había muerto y ese ya no era él. Wow, me lo imagino como una especie de Tarzán. Sí, Tarzán, Guadalupe Victoria es Tarzán. Quiero pensar que por la época... ¿había ayuda psicológica? No, justamente, no había ayuda psicológica y pues imagínense todo el trauma que eso implica. Se convirtió aún así en el primer presidente de México. Y pues al decir que no tuvo ayuda psicológica es una manera un poquito amable de decir que seguramente tenía lo que hoy llamamos trastorno de estrés postraumático. TPT. Severo, bastante severo. Imagínate, años en la selva. No, Uy. sí, y es que además era, bueno, o sea, del dato que sí se tiene como después, es que era alcohólico. Alcohólico, otro presidente alcohólico. ¡Guau! Llevamos Sorpresa. A la dos. cuenta de tres nos aprendemos. Llevamos 2. De la nada teníamos un Pepe Botella por ahí, ¿no? Entonces. Sí. Vayamos con el siguiente presidente, también alcohólico. Documentado. Benito Juárez, don Beni. Nos volvió a salir el personaje a través de su propia historia y ya no por cartas de muertos. Uh-huh. Bueno, Ahora vivito y el coleando. benemérito de las Américas. Benemérito, que pues de benemérito no tenía mucho. Pero eso es para otro episodio. Otra historia. Ese es otro Érase una vez. Aquí. Muchas veces. No, ese es otra vez. Ah, claro. Veramos después. Y pues bueno, algo curioso de él, que la verdad es algo de cultura popular. Es el presidente más bajo del mundo, no solo de la historia de México, del mundo. Tenía, según registros de la época, 1.37 metros de altura, que la verdad se cree que esto también lo hacían como sátira para decir, está demasiado chiquito. Actualmente se cree que medía entre 1.50 y 1.55, que pues tampoco es muy alto que digamos. Y más considerando que el promedio, incluso en esa época, de la altura de un hombre mexicano era 1.65. O sea, Ok, no era mucho, no pero... era mucho, pero no, o sea, tampoco le sacaba gran diferencia, Ajá. pero pues se notaba, ¿no? Ok. Y de hecho, el traje que se conoce, que no recuerdo en este momento exactamente dónde está, de Benito Juárez, se cree que pues es falso, ¿no? Porque está más chiquito de lo que aproximadamente sería, considerando que ahora se cree que era más de unos, que era 1.50 aproximadamente. Quizás lo lavaron y se encogió. Uh-huh. Y otro dato de este señor era que llevaba un diario de su comida. Eso se me hace muy cool. Okay. Me gustaría llevar un diario de lo que comía. Y bueno, el último día de su diario, porque lo llevó hasta el último día, de que en su lecho de muerte, el 16 de junio de 1872, escribió: su registro era media copa de jerez, pulque y sopa. Gustos excéntricos en el señor. Excéntrico. Fíjate que me llama la atención esto de que escribiera como todos los días lo que comía, porque no sé si es algo como generalizado entre los abogados, pero los abogados que conozco anotan todo. O sea, era así todo, de hice esto, fui a tal lado, me pagaron esto, tal aquello, ¿no? No he conocido a alguien que explícitamente escriba qué comió, pero este señor era abogado, entonces tendría un poquito de sentido esta apatía. Sí. Tenía hábitos muy locos. Muy locos. Muy específicos. Cosas de abogados. Y bueno, otra cosa es que técnicamente no es mexicano, ¿no? Nació en 1806, que es 4 años antes de la independencia. Así que oficialmente nació siendo parte de la corona española, siendo un súbdito de la corona española, lo cual es un poquito irónico, ¿no crees? Sí, bueno, tengo un tremendo conflicto con ese presidente. Tiene muchas partes que son muy irónicas, pero está bien irónico porque justamente él como que se mete a la iglesia. Él repudiaba la iglesia, ¿no? Pero para poder estudiar se mete a la iglesia porque era la única forma de acceder a los estudios, porque él era de clase baja. Entonces él era indígena, era zapoteco me parece. Sí. Pero bueno, se mete a la iglesia, puede estudiar y luego págatelas, ¿no? Repudia a la iglesia todo lo que da y luego empieza a tener como algunos comentarios un poco racistas, que uno dice, Benito Juárez, son tus
raíces. ¿Qué Sí. está pasando? Pero bueno, entonces, Ah. interesante, entonces no era mexicano. No era mexicano. Se cree que era como, y de hecho nos lo venden, como el gran defensor de México, que no era de México, pero pues tampoco era un gran defensor, siendo honesto. No. Si investigamos su historia, no Está muy era cuestionable. muy cuestionable. Sí, pero bueno, vayamos con otro cuestionable, Porfirio Díaz. El dictador más famoso de México. Justamente, primero ya empezamos un poquito mal, ¿no? Se casó con su sobrina, Delfina Ortega. Sí, sí, ¿qué onda? Y Ok. bueno, además de eso, ni siquiera estuvo presente el día de su boda. ¿Cómo te casas sin estar presente? Él estaba muy ocupado planteando el sitio de Tacubaya y le dijo a un amigo, oye, ¿no quieres ir a casarte por mí? Tira ¿Quieres paro. representarme? Tira paro. Sí, No manches, su amigo se casó por él en el sentido más literal de la expresión. de Ay, una no. manera muy literal. Su amigo, ¿quién no haría eso por un amigo? No, no es cierto. Bueno, y hay algo más que no se cuenta de él. Una de sus grandes habilidades era que podía llorar a voluntad, pero no era de que sacar una lagrimita de cocodrilo. Lloraba en serio, entre Más actor. comillas, ¿no? Pues evidentemente podía llorar cuando la solución política lo requería para verse como un mártir, como un pobrecito, le está sufriendo. Hay que apoyarlo, pues no. Sí. Y esto nos lleva a otro presidente llorando, uno que tenía fama por haber llorado, Ujú. pero en circunstancias un poquito distintas. Un poquito distintas, José López Portillo, en 1982. En su último informe de gobierno, bueno, contexto, él había dicho que defendería el peso como un perro, tal cual. Había prometido que el petróleo iba a ser rico a México. Pero bueno, el día de su último informe, se paró frente al Congreso, con el país en una de las mayores crisis económicas de su historia, y llora. Se puso a llorar ante millones de mexicanos. Ah, qué fuerte. Pero no es como Porfirio. Sí, ¿no? Porque Porfirio era como, pues literalmente un chantaje, ¿no? Ujú. Era un poco bastante actuado, la forma en la que él sabía que podía conectar con el pueblo. Y Portillo literalmente fue un... La regué, Sí, perdón. fue pues Pues por no el haberle podido error de dar. diciembre, ¿no? Si no me equivoco fue de Portillo. Que bueno, se sentía mal por haber fallado. Y otra cosa de él es que él vivía en una barranca de 8,000 metros cuadrados, o sea, era enorme. Está en Chapultepec, que le habían regalado. Y después le pusieron el apodo de la colina del perro. Porque lo de defender el peso como un perro se le quedó como un apodo para siempre y para mal. Y si algo México hace increíblemente bien es no olvidarse de los apodos que pone. Sí, justamente. Ahora vayamos con Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort se dice que cuando era que cuando llegó al poder era Ajá. tan pobre, o sea, no tenían nada de dinero, que pidió prestados 100 pesos para comprarse su traje presidencial para poder salir a asumir el cargo, ¿no? ¡Wow! Imagínate que un traje te cueste 100 pesos. Ojalá. Digo, era el pero peso bueno. devaluado, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Actualmente supongo que pues que venden tienda como 1,000. No aprox. me acuerdo de la transformación Pero- del peso, pero Ojalá actualmente costaran 100 pesos. ojalá. Fíjate que de ese señor, lo que me acuerdo, es Ujú. que su mamá era súper conservadora. No, no es cierto. No, o sea, sí, pero su mamá y yo, no, puras falacias. Su mamá era promedio, no, era normalilla. Y entra a la presidencia él con ideas de muy de izquierda. Él así Ujú. de, ay, que modernidad, que nuevas cosas, liberalismo, chala. Ujú. Y en eso, su mamá empieza a ser muy influenciada por la iglesia y se vuelve conservadora, radical a todo lo que da. Wow. Y él tenía mamitis. Él necesitaba la Mamitis. aprobación constante de su madre. Ojo con esos issues. Sí, real. No salgan con uno así. No, pregúntenle cuál es su presidente favorito y si les dice Ignacio Comonfort, corran. Red flag. Sí. Y cuando su mamá se volvió como súper de derecha y empezó a ser la persona más conservadora del mundo, él también se volvió así y fue muy contradictorio porque pues justamente cuando la gente votó por él era porque querían salir de toda esta parte Derecha. del conservadurismo, ¿no? Ujú. Y de la nada se volvió nos así. voltea y es como, Vaya. no me la hagas. No me la hagas. Wow. Entonces, pues sí, fue el único presidente que literalmente llegó además sin ropa a la presidencia. Sí, bueno, sin ropa adecuada. No, por así decirlo. explícitamente, no llegó encuerado. no literalmente, espero. Bueno, vayamos con Adolfo de la Huerta, presidente en 1920.
Y después pasaron cositas y terminó exiliándose en Estados Unidos. ¿Y qué hizo ahí? Abrió una escuela de canto en Hollywood. Ok, escuela de canto. Siento que constantes que vamos a tener entre presidentes, 1 son exiliados, 2 son alcohólicos. Sí. Pero wow, innovó, tenía una escuela de canto. Sí, justamente, o sea, y yo pensaría que si un presidente abre una escuela, no sé, me imaginaría que sea algo como de derecho, economía, política, algo así, pero no de canto y menos en Hollywood, ¿no? Wow, es que y tan solo imagínate, hubo un expresidente de México dando clases de música en Hollywood. Eso es un hecho. Sí, o sea, imagínate decir, ay, ¿y quién es tu profe de canto? No, pues, El un expresidente mexicano. de mexicano. Sí, justo. Estaría increíble. Sí. Bueno. Vamos a cerrar con uno que muchos tal vez no sabrían. Anastasio Bustamante pagó, ese está feo, la verdad. Pagó 50,000 pesos en oro a un marinero genoveno para secuestrar y darle crán a su antecesor, a Vicente Guerrero. No manches, aquí de... 1, eran familia. Aparentemente. 2, qué fuerte. Qué fuerte. Es una forma muy concreta en la que pues se resolvía la transición presidencial. Sí. Veremos a lo largo de la historia, no hoy, pero veremos quizá en otro momento, que esto de desvivir al personaje, al presidente anterior, era bastante común. De hecho, se dice que a Benito Juárez probablemente lo desvivieron, o sea, que fue como envenenado. Sí. Pero pues no hay aquí que digan dato duro, no Dato hay duro. dato científico. Pero, Sí. Pues bueno, ya tenemos varias constantes. O los mata su predecesor, o son alcohólicos, o son exiliados, o chance las 3. No son mutuamente excluyentes. No son mutuamente excluyentes. Así que bueno. Después de todo esto, ¿qué piensas? ¿Cuál es la conclusión? Antes de darte la conclusión, me acabo de acordar un dato. Ok. Que en la historia de México solo ha habido un presidente que habla lengua indígena. No manches. ¿Te imaginas quién? ¿Benito Juárez? Pensaríamos Benito Juárez, pero no. Benito Juárez no era. Fue Maximiliano de Habsburgo. ¡Órale! Ajá, que bueno, técnicamente no fue presidente, fue emperador. Ajá. Pero él quería mucho a México, la verdad. Lo que nos cuenta la historia, él quería mucho a México y tenía mucho respeto por los indígenas, incluso más que Benito Juárez. Y aprendió lengua indígena. Y después Benito Juárez, pues, lo fusiló. Bueno, no fue Benito Juárez, pero... Benito Juárez. No fue Benito Juárez, pero pues pasó su fusilación en el Cerro de las Campanas, ¿fue? Sí. En el Cerro de las Campanas, aquí en Querétaro. Y pues ya después pasó lo que pasó. Pero pues es curioso que Maximiliano de Habsburgo, que ni siquiera era mexicano, ni indígena. Ajá, justo. O sea, era de Asturias. Creo que sí. No me acuerdo, no estoy seguro. Sí, es un dato erróneo, perdón. Pero pues increíble que él haya sido el único que sepa hablar alguna lengua indígena, ¿no? Y bueno, la conclusión ahora sí es que la historia oficial, la que leemos en los libros de texto, la que nos enseñan en primaria, secundaria, tal vez prepa o en general, nos vende una versión muy limpia de todo esto. Nos dice, wow, son héroes, esto fue todo lo que hicieron y chance no eran héroes de verdad, ¿no? Esta versión real se me hace más interesante porque vemos su parte más humana, más rara, más excéntrica. Hay algo que a final de cuentas terminan por unirlos a todos, desde Santana hasta López Portillo. Todos eran más que héroes o villanos, personajes históricos, blancos, negros. Eran más de una escala de grises, eran simplemente personas que, como hicieron cosas buenas, también hicieron cosas malas. A final de cuentas, todos los villanos pueden ser simplemente una parte diferente de una historia, igual que los héroes. Así que... sí, justamente. Así que humanizando a estas personas que forman parte de nuestra historia, pues simplemente fueron personas con miedos, obsesiones, grandezas, miserias y una que otra extrañeza absolutamente propia. Justamente. Y con eso que mencionaste de la parte de la historia, me acordé que hace poquito vi un comentario que decía de que wow, bueno, era un comentario irónico, que decía, wow, qué raro, no, qué suerte que todas las guerras las han ganado los buenos. Imagínate si no. Y esto pues es irónico porque la historia la termina escribiendo quien gana. El vencedor. No, muchas veces la historia no es tal cual fue objetiva para ambos lados, sino pues el que gana, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no conocemos. Y con obsesiones me acordé de otra cosa, que nuestro dictador favorito, en tono irónico, ¿Porfirio Díaz? en tono evidentemente irónico, tenía una obsesión con ser blanco. Ah, sí, es cierto. Se echaba polvo de arroz para ser blanco.
Sí. Y se maquillaba muchísimo para verse blanco cuando él era morenito. Vamos a dejar fotos por aquí, pero si ven o si buscan Porfirio Díaz de militar, es un mexicano hecho y derecho estereotípicamente hablando, porque tiene su bigotito y es moreno, o sea, como se imaginarían un mexicano estereotípico de la época, así era. Y después llegó toda su época de ser Frances Lovers, entonces él se dice concretamente que pasó por la época de la afranceamiento. Se quería hacer francés el señor. Y usaba polvos de arroz y esas cosas. Entonces, estaba bien loco, pero sí. Otra cosa punable. Sí. Podemos ver cosas, ¿no? Destacar cosas de estos presidentes. Santa Anna entendía el poder de los símbolos como nadie. Madero encontró algo que parecía, pues, irracional. Lo convirtió en la fortaleza para cambiar un país. Guadalupe Victoria sobrevivió años de soledad extrema y salió a liderar. Son historias de seres humanos navegando en circunstancias que, pues, no tienen manual. Y quizá esto sea lo más importante. Estas historias dicen algo sobre México, el país que lloró de emoción por una pierna en procesión en el mismo país después de que se arrastró y que ese mismo país después se arrastró la pierna por las calles. Y somos todo eso a la vez. Paréntesis, no fue la única extremidad que se perdió. También Álvaro Obregón perdió un brazo, que también estuvo... Bueno, primero se perdió en un burdel, pero eso es otra historia. Y después estuvo mucho tiempo en un museo. Entonces, algo tenemos con las extremidades de los presidentes. Yo digo que chequémonos, pero... Pues, es parte de nuestra historia. Eso nos forma. Básicamente. Sí. Bueno, yo quiero invitarlos a que si quieren saber más sobre un tema, sobre alguno de los comentarios que dijimos, o alguno de los comentarios que ya no nos dio tiempo de explorar más a fondo, como lo del brazo, pueden escribirnos en el correo que va a aparecer aquí. Y si no, pues es Érase Muchas Veces. @gmail, o por nuestro Instagram, Érase Muchas Veces, que estamos estrenando Instagram. No lo habíamos mencionado. Pueden escribirnos y con gusto les responderemos también en comentarios. Sí. Y bueno, les dejamos la pregunta de hoy. Primero que nada, analícenlo y nos dicen. Escribamos y discutamos. Ahora, de todos los presidentes que mencionamos, ¿con cuál te identificas más? No como político, sino como persona. No sé, con el que se reinventa 1000 veces, aunque cueste caro. Con el que pierde sus pertenencias de una forma muy excéntrica. El que escucha voces que nadie más escucha. O el que llora en público con todo un país mirándolo. Escríbanos, los leemos también en comentarios, no estén pendientes. Y gracias por estar aquí. Si pierden una pierna, pues búsquenla. O hagan una convocatoria, pónganle nombre, pero no le hagan un funeral con fondo público. No lo recomendamos. No, se pueden ganar una funa. Y pues, sin más que decir, hasta el próximo capítulo. Esto fue Érase Muchas Veces.